El turismo permite conocer paisajes únicos que forman parte del patrimonio ambiental de nuestro país. Pero el crecimiento de la actividad también plantea un desafío cada vez más presente: cómo equilibrar el desarrollo turístico con la protección de nuestro patrimonio. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Fondo. Empecemos con las normas que rigen hoy para proteger el ambiente sobre el turismo. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quería recordar que ambiente es la suma de lo natural y de lo cultural, ¿verdad? Si bien la palabra ambiente se la relaciona siempre con lo natural, no, estamos hablando de patrimonio cultural y patrimonio natural. El principal artículo que regula la protección del ambiente es el artículo 41 de la Constitución, que habla del derecho de todos los habitantes a tener un ambiente sano. Esto sería, digamos, en general, no con respecto al turismo. Esto es en general en El la derecho al Constitución. ambiente en la Constitución para todos los habitantes. Perfecto. Ese derecho a un ambiente sano, equilibrado, a que las actividades se hagan para favorecer a las generaciones presentes, pero teniendo en cuenta a las generaciones futuras, y ahí sienta ese principio de sustentabilidad que luego lo van a repetir otras normas que son marco legal para el turismo y la sustentabilidad, o el turismo y el ambiente. Esas normas son la Ley Nacional de Turismo, la Ley de Política Ambiental y la Ley de Parques Nacionales. Las tres normas tienen por fin la prevención, el resguardo de los recursos naturales y culturales, y específicamente la Ley Nacional de Política Ambiental es la que, de acuerdo al artículo 41, fija los presupuestos mínimos que cualquier actividad debe realizar en función del cuidado de la prevención del ambiente. O sea, a partir de este artículo de la Constitución parten estas tres leyes Claro. que fijan normas para proteger el ambiente, El ¿no? ambiente. Perfecto. Inclusive, la ley de política ambiental se sanciona, se dicta en función de este artículo 41. Entonces va a decir que a la nación le corresponde fijar los presupuestos mínimos en materia de política ambiental. Y las provincias lo que pueden hacer es completarla o complementarla. Eso nos va a dar la posibilidad de que las provincias puedan ampliar todos los contenidos de la Ley Nacional de Política Ambiental. Y otra cosa que hay que recalcar es que las tres normas establecen el principio de sustentabilidad, o sea, la protección de los recursos naturales y culturales para el uso de las presentes generaciones y las futuras. Pero la Ley de Política Ambiental habla de equidad intergeneracional y eso me encanta. ¿Qué significa eso? Eso, que si yo utilizo los recursos naturales, lo tengo que hacer en pie de igualdad para que luego las futuras generaciones puedan utilizarlos también. Se lo asocia a el principio de sustentabilidad, la preservación para que las futuras generaciones puedan usarlo. Esa sería una situación o solución de equidad, de igualdad. Y otro principio que es muy importante en la Ley de Política Ambiental es el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica o de conocimiento no impide que ante un daño ambiental se actúe con tal de prevenirlo o mitigarlo. Es decir, el fin de estas leyes es, primero, prevenir el daño. Si no lo puedo prevenir, mitigar los efectos dañosos. Y si no puedo mitigar los efectos dañosos, nos queda la vía de la reparación. Marisa, te hago una consulta. En caso de que ocurra, no sé, un desastre o que alguna provincia, no sé, haga uso desmedido de sus recursos, Sí. ¿cuál es la consecuencia que podría tener, legalmente? En la Ley de Política Ambiental, dentro de estos principios, habla del principio de colaboración y el principio de solidaridad. O sea que si las provincias realizan algún acto perjudicial, puede haber un contralor, obviamente, de nación.
Pero más que nada la idea de la ley es que haya acciones conjuntas, más que nada cuando hay no sé, daños transfronterizos, ¿no? Porque un daño ambiental no está limitado por una provincia, entonces que haya colaboración entre las O provincias. sea, por ejemplo, lo que pasa con el río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Claro, eso fue uno de los casos, entonces la Corte en definitiva lo define. Pero además, cuando hay un daño ambiental, nosotros tenemos una herramienta que es el amparo por daño ambiental. Entonces, cuando se produce el daño o cuando hay una amenaza de daño, cualquier persona puede interponer una acción de amparo para que cese el daño ambiental y se trate de mitigar las consecuencias dañosas. Cualquier Bien, ciudadano. Cualquier eso. habitante. Sí, porque el bien jurídico protegido, como dijo Mari, es el ambiente, entonces es un interés colectivo. ¿Quién está legitimado? ¿Quién tiene el interés en que eso no siga sucediendo, el daño no se siga produciendo? Es todos. Entonces, cualquier persona puede presentar el amparo. Una persona, una sociedad de fomento, todo el barrio puede interponerlo y ante la amenaza, porque eso es importante, el artículo 43 de la Constitución que habla del amparo por daño ambiental, del amparo en general y en el segundo párrafo por daño ambiental, utiliza el verbo amenace, amenazar. O sea, yo no tengo que esperar a que toda la población se enferme ante la posibilidad, ante un daño futuro, puedo interponerlo. Tal es así que yo no tengo que esperar que se contamine un lago o que talen todo un bosque. Claro, no O hay que que esperar tiren al un daño, ¿no? documento. Porque cuando el daño suceda ya va a ser irreparable. Entonces, estamos ante una teoría del riesgo creado. Eso tiene inminentemente un riesgo en sí. La idea es que sea rápido y expedito, así dice la Constitución. O sea, hay que solucionar el tema que produce el perjuicio. La Ley de Política Ambiental define el daño como todo impacto negativo sobre el ambiente. Así que cuando hay un impacto negativo sobre el ambiente, hay daño ambiental. Eso así clarito es. Perfecto. Bueno, y yéndonos al ámbito privado, más específicamente a las empresas de turismo, ¿cuáles son las normas que hacen que sea posible que operen en entornos naturales y cuáles son las restricciones que estas normas les dan, ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo, que es la Ley de Parques Nacionales. La Ley de Parques Nacionales es una ley del año 80, de las tres es la más antigua, pero lo que dice es que están prohibidas en el parque todo tipo de actividades económicas con excepción del turismo. Cualquier persona que fue a un parque nacional va a ver que hay un montón de emprendimientos privados que podrían prescindirse y que quizás alteran el ecosistema de ese parque. O sea, la idea es que se altere de la menor manera posible el hábitat, se preserve por un interés científico, como estoy tratando de usar las palabras de la ley, por un interés científico, por la diversidad biológica, ese espacio, esa superficie, con la menor, con las menores modificaciones posibles de la actividad humana. Ahora, en la realidad no se cumple. 3 pilares fundamentales de responsabilidad. Van a ser objetivamente responsables y tienen que estar mirando 3 aspectos. Uno es el legal, cumplir con las normas propias y específicas que prevé la ley, por ejemplo, de parques nacionales. El aspecto o el pilar del ambiente, que es esto que yo digo, crear un informe de impacto ambiental, de riesgo ambiental, hasta dónde puedo ir, con cuánta gente puedo entrar para no perjudicar a las especies, a la biodiversidad, a la fauna, pisar especies autóctonas. ¿Cómo hago? Esa es una parte del riesgo ambiental que tiene que estar previsto para los prestadores y otra que es la parte social dentro de, por ejemplo, parques nacionales o la que fuese, que es las comunidades, el respeto por las comunidades originarias o las comunidades locales, que es muy importante y que forman parte de esto que nosotros llamamos ambiente, ¿sí? Es el patrimonio natural, cultural, y nos referimos también tanto a lo cultural como un museo, como también estamos hablando de las personas que conforman ese recurso al que nosotros estamos explotando como turismo, ¿sí? Entonces, también respetar a las comunidades locales y a las comunidades originarias. Sí.
justo vos mencionaste esto de que, bueno, las limitaciones en la cantidad de personas tal vez que entran a un parque nacional. Y hablamos de que hace poco se hizo una ley en Grecia, creo, bueno, en una parte de Sí, Europa Santorini. sobre Sí. el sobreturismo, ¿no? Y esto Sí. de la cantidad excesiva de turistas en un espacio. Esto creo que ya está ocasionando problemas hoy en Argentina y más que nada en parques nacionales. Yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Tal vez o un poco sesgado de los lugares que yo conozco. Y no sé, por ejemplo, vas al Bolsón y vas al Cajón del Azul, uno de los lugares más turísticos del Bolsón. No puedes caminar. No puedes caminar adentro de un parque nacional, en la mitad de una montaña. No se puede caminar de la cantidad de gente que hay. Bueno, ahí estás viendo que eso está siendo contaminado. Ahí se está generando un daño, solamente por la cantidad de gente que hay. Entonces, a esto que le llamamos el sobreturismo, hay que ponerle limitaciones, ¿sí? Y las limitaciones yo creo que vienen acompañadas de, como por ejemplo el ejemplo que vos das, es en el cupo de la cantidad de gente o de visitantes que puede admitir ese lugar, por ejemplo, por día, o por hora, o por momentos, o por estaciones, la estacionabilidad, por épocas del año sí, épocas del año no, de acuerdo, como dijimos, a toda la biodiversidad que convive allí. Otra de las limitaciones podría ser tasas turísticas que tengan que ver para después implementar con eso algún saneamiento en el lugar, o sea, que sea reinvertida después esa tasa turística, que en Bariloche ya hay una ecotasa, que se paga para infraestructura o para remediar los daños que surgen de allí. Otra es, por ejemplo, limitar la cantidad de una restricción a los alquileres temporarios, porque eso hace que se masifique más, que la gente recurra más a ese destino. Entonces, hay que limitarla de alguna manera y esos ejemplos ya están vistos, por ejemplo, en Grecia, en Santorini, en el Machu Picchu fue hace poquito también las limitaciones de la cantidad de gente, en Venecia, en Berlín, en Nueva York. Bueno, eso te iba a preguntar justamente. O sea, en Machu Picchu vos como que tenés por minutos o por hora tiempo para visitar el lugar, ¿no? Correcto. ¿Vos creés que es posible replicar ese tipo de organización en Argentina? Yo creo que es Sí. posible. Yo creo que es posible y creo que esto de que siempre hablamos, si vamos hacia una mayor restrictividad o una mayor regulación, yo creo que en lo que tiene que ver con el ambiente sí vamos quizás a una mayor regulación, tanto en lo público como en lo privado, porque es un daño que nos importa a todos, ¿sí? Nadie va a estar exento de ese daño. Entonces yo creo que ahí sí estamos como involucrándonos más en cómo hacer que sea un turismo responsable, o sea, ¿cuál es el recurso que yo voy a ver? ¿Lo quiero destruir o quiero que siga a través de mi generación y las generaciones futuras, que es de lo que habla el turismo sustentable? Que entre los fines de la Ley Nacional de Política Ambiental está la educación ambiental en todos los niveles. Y eso también yo creo que formando a los habitantes, a las personas, sobre lo que significa el ambiente, sobre lo que significa prevenir cualquier daño o lo que significa la pérdida de algo que no se puede volver a reemplazar, entonces también van a dar otros comportamientos. Tenemos una mayor conciencia, como dijiste vos recién, Sí. del cuidado del ambiente, de mayor responsabilidad que viene de la mano de la educación ambiental y que por eso también incluso de la mano de la hotelería, de la mano de los cruceros o de los prestadores en general del turismo, buscan estar certificados de alguna manera o tener algún logo que diga que cuidan el ambiente, respetan el ambiente de algún modo, en esto de generar, no sé, reciclar, reducir, reutilizar, el tema del agua, o sea, creo que vamos más a ese sentido de pertenencia, de el sector quiere estar más vinculado con el cuidado del ambiente, con que no me importa, voy de grado. Quizás sucede con el turista, pero si de la mano de los prestadores viene también esta conciencia, que es lo hablábamos en alguna oportunidad, de voy a un hotel y veo que si dejo colgada la toalla, no es necesario que me la laven para cuidar el agua o la dejo en el piso, ya eso me hace un clic, me hace pensar y decir, es cierto, no es necesario que yo haga esto. Entonces de eso viene la mano de todo el cambio. O sea, como que pequeñas cosas que vayan marcando los cambios, ¿no? Los grandes cambios. Estar certificado me da una pertenencia a un círculo de hoteles más verdes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero pertenecer al cuidado del ambiente, quiero hacerme cargo, es una responsabilidad social.
Si se dan esas normas de calidad o se cumplen, estamos generando comportamientos amigables con el ambiente. Y nosotros obviamente vemos hacia lo natural, pero también porque hay que demoler esa casa que es la primera del pueblo y que tiene determinadas características que después nadie más las va a ver y las generaciones futuras no van a tener ni idea de que existió. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Yo creo que esto de que los hoteles quieran ser, un hotel más verde, tiene que ver con esto de que el turista cambió y que quiere ir a un hotel que esté cuidando el lugar donde está yendo. Tenemos un ejemplo de hace muy poquito que se me acaba de venir a la cabeza, que es un casamiento en Cafayate. ¡Ay, cierto! En un lugar, en un área protegida, un lugar, un ambiente protegido, y eso contaminó ya solo con el sonido y la cantidad de gente. No hace falta saber qué más pasó. Se hizo ahí, eso ya está contaminando. Se tuvo los permisos o no, eso es otro tema. El tema es la conciencia de esa gente de querer ir a festejar ahí algo sin saber que con eso está generando un daño irreparable a futuro también, no solamente que va a quedar ahí, a futuro, solamente por el hecho de haber tenido ganas de hacer un casamiento exótico o distinto. Y Mari, te quería preguntar sobre algo que dijiste antes, Sí. que es esto de cuidar estos espacios naturales Sí. para las generaciones futuras. ¿Vos qué pensás sobre la ley de glaciares y la aplicación de esto, de lo que hablábamos, de la Constitución? Glaciares, Exacto. claro. Porque la ley de glaciares es una ley del año 2010 que clasifica los glaciares y a la zona periglacial, o sea, la que está alrededor del glaciar. ¿Por qué? Por el tema de lo que ellos proveen, que es agua. El agua. El recurso más valioso. La modificación, la verdad que es complicada quizás de explicar, pero en realidad hay un ente que se encarga no solo de clasificar a los glaciares, sino también de ver la actividad que estos tienen. Bueno, ahora con esta reforma se le dio la posibilidad a las provincias donde tienen glaciares que regulen y que quizás permitan que empresas privadas realicen actividades económicas en el área del glaciar. Entonces, con esto estaríamos en contra, sería inconstitucional con este artículo 41 que comenzamos la charla, porque no estamos garantizando ni preservando este recurso para las generaciones futuras. No son sustentables. Esto es muy nuevo porque fue hace 2 semanas más o menos que se modificó la ley de glaciares. Hay amparos que se están poniendo las provincias, porque realmente si se permite a particulares realizar actividades económicas, obviamente se altera todo el ecosistema. El tema es lo que hablábamos, que todos los recursos se agotan. Si no los cuidamos, se agotan. No hay un recurso que sea inagotable. Y el agua es uno. Es un daño general, colectivo y que trasciende las generaciones. Por eso es tan importante. Ojalá que en Argentina puedan hacer estas normas que regulen mejor el uso del ambiente y que podamos seguir disfrutando de estos lugares. Muchas gracias, Andrea y Marisa, por traer toda esta información. Gracias. Para ampliar la mirada sobre el turismo y ambiente, sumamos a 2 voces que trabajan directamente en este terreno. Hoteles Más Verdes, que impulsa la sustentabilidad en la hotelería, y Rewilding Argentina, dedicada a la restauración de ecosistemas y el desarrollo de economías basadas en la conservación. Bienvenidas Daniela Finocchiaro y Marian Labur a un nuevo episodio de A Fondo, el podcast de Report. Hola, ¿cómo estás, Mica? Hola, muchas gracias por la invitación. Obvio. Bueno, quería arrancar con una pregunta un poco general y capaz haciendo medio un spoiler de lo que vamos a hablar, que es si el turismo puede actuar como una herramienta de conservación hoy en Argentina. En eso nos basamos, ¿no? Nosotros trabajamos en 4 ejes. Una, el lugar donde trabajamos, en el territorio, en la restauración de los ecosistemas y una parte muy fundamental es la gente que vive cerca de nuestros parques, porque ellos van a ser los encargados de mostrar el lugar. Y como herramienta les damos el turismo de naturaleza, porque ellos son los que más conocen el lugar y en la medida que ellos conozcan más del lugar y lo puedan mostrar, la gente lo va a conocer y lo va a cuidar. O sea, es como una rueda mágica, claro, que funciona todo.
Por nuestra parte, entendemos que el turismo puede tener tanto impactos negativos como positivos y bueno, nosotros trabajamos para que esos impactos sean positivos y desde una mirada de la sustentabilidad, no solo desde el ambiente, sino también desde la cultura, desde lo social, bueno, y desde lo económico, que es lo que sustenta las actividades en los destinos. ¿Sabes qué, Daniela? Justo te iba a preguntar, ¿qué significa que un hotel sea sustentable para hoteles más verdes? Nosotros lo que buscamos es que los hoteles tengan una gestión sustentable, que sea amigable con el medio ambiente y respetuosa con la comunidad, en donde el hotel desarrolla sus actividades con el destino. Porque en definitiva, lo que nosotros entendemos que si bien somos hospitalarios y queremos que la gente venga, lo que atrae es el atractivo y hay que cuidarlo, lo que se busca, el fin último, es mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, ¿no? De los colaboradores que trabajan, en este caso, en los hoteles o el resto de los actores turísticos. Claro. Y, por ejemplo, para que un hotel sea un hotel más verde, ¿qué requisitos tendría que cumplir, por ejemplo? Son varios los requisitos, ¿sí? Esto es un camino que empieza y no termina. Nosotros decimos que ser sustentable es algo que se construye día a día, ¿sí? Y celebramos quienes eligen trabajarlo con nosotros. Nosotros tenemos requisitos dentro de nuestro estándar de sustentabilidad hotelera que tienen que ver con la gestión ambiental, que tal vez es la más visible, ¿sí? Dentro de la sustentabilidad, aparte incluso porque hasta uno elige el verde como para simbolizar un poco el trabajo que se hace, pero bueno, claramente nuestro estándar también abarca puntos relacionados al recurso humano, ¿sí? A los visitantes, a la conservación del patrimonio, tanto natural como cultural, también a la seguridad e higiene, a la calidad, ¿sí? Hablamos de indicadores, de mejora continua. Claro, es algo más capaz global que quiere agarrar todo lo que implica un hotel en un espacio, ¿no? Es una herramienta de gestión. O sea, nosotros acompañamos, decimos que cuando un hotel está operando, esa operación tiene que ser sustentable. Y eso es lo que certificamos en definitiva. Si bien hay veces uno tiene en el imaginario que un hotel sustentable es ese hotelito en la selva, construido con materiales ecológicos y que tiene una vista a la selva y está inserto en la naturaleza al 100%, en realidad cualquier alojamiento turístico debería ser sustentable, en la selva como en la ciudad, en un entorno rural. Un hotel que tal vez prioriza más el patrimonio cultural, ¿sí? De un destino, no solo el natural. Por eso un hotel de Buenos Aires debe ser sustentable, así como un hotel en la Quebrada de Humahuaca, o en Mendoza, o en Ushuaia. Lo que sí me gustaría y siempre resaltar es esto de que el programa Hoteles Más Verdes es para cualquier tipo de alojamiento turístico, ¿sí? No solo para hoteles de selva, por así decirlo, o no solo para hoteles, sino pueden ser cabañas, bungalows, hostels. Y también es un programa de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y a veces se confunde esto, ¿no? De que para ser un hotel certificado con la etiqueta Hoteles Más Verdes hay que ser socio a la AHT y no es así. O sea, obviamente los socios a la AHT tienen algún tipo de bonificación, bueno, eventos exclusivos, beneficios, pero el estándar está desarrollado para cualquier alojamiento turístico. Perfecto, perfecto. Marian, en Rewilding, ¿tienen así también estándares que tienen como en mente una vez que ustedes buscan hacer como turismo en estos lugares donde generan la conservación de especies? No sé cómo generar la pregunta, digamos, pero es como eso de qué tipo de reglamentación tienen desde Rewilding para llevar turistas a los lugares. Y yo te diría que lo que decía, que es la belleza, ¿no? Douglas Tompkins decía que un lugar bello era sano, mostraba salud. Y básicamente todos nuestros proyectos y lo que trabajamos para el desarrollo del turismo tiene que ver con la belleza. Ya sea la cartelería, que da una imagen de marca, Claro, lo que hablábamos recién, esto del verde, la comunicación. Bueno, claro, nosotros estamos en el puro verde, claro, ¿no? Porque tal cual. todos nuestros parques se hacen en zonas que no hay parques, o sea, y en general son zonas también bastante marginales, porque al ser marginales la naturaleza todavía está en su esplendor. Si vos agarrás, no sé, en medio de la provincia de Buenos Aires no podés hacer un parque nacional, pero claro. Si te vas al Chaco a 500 kilómetros de Resistencia, es puro monte. Y ahí, bueno, ese es un trabajo impresionante que hacemos en Chaco, porque realmente cuando vos bajás del camino de asfalto a la tierra, no te das cuenta de lo lejos que estás de Buenos Aires, de tu vida de Buenos Aires. Y lo que es maravilloso es cómo la gente enseguida que uno llega allá, enseguida reacciona y quiere participar.
todo esto se lleva, o sea, yo te digo enseguida y en realidad son 5 o 6 años de capacitaciones que estamos dando, pero es enseguida en el tiempo, en el gran tiempo, Claro. ¿no? Lo que sucede es que tal vez se confunde mucho esto de turismo de naturaleza, ecoturismo, Claro. pero sin embargo la sustentabilidad que nosotros promovemos es para cualquier tipo de turismo. ¿Sí? Un turismo urbano, tal vez, obviamente también tiene que ser sustentable. Y otra de las particularidades es que nosotros en hotelería tenemos al cliente adentro de la fábrica. O sea, mientras estamos produciendo el servicio, está el cliente allí y bueno, y ahí hay que cumplir las expectativas. Y estos desafíos que el hotel se propone, la política de sustentabilidad que desarrolla y que hace cumplir diariamente, tiene esto de que tiene que invitar al huésped a sumarse a ese esfuerzo que el hotel está haciendo. No lo puede obligar y hay veces, por más de que uno obligue, tampoco sucede. No sé, el clásico ejemplo de la separación de residuos. Vos ves los tachos, claro. están las bolsas de colores, los cartelitos, todo, y así la gente se sigue equivocando, incluso a veces hasta los colaboradores. Entonces, nosotros lo que proponemos es esta invitación a que, bueno, el huésped acompañe este esfuerzo que hace la empresa hotelera. Para eso hay que comunicarlo muy bien. ¿Sí? No sirve de nada tener solamente el famoso cartelito de las toallas en el baño. O sea, está muy bien, pero es totalmente insuficiente. Si yo recién me choco con los esfuerzos cuando me voy a pegar una ducha, es distinto a que vos ya sepas que dentro de tu proceso de reserva tuviste en cuenta esto o no lo tenías en cuenta y te enteraste de que hay hoteles que hacen estos esfuerzos, ¿sí? Que están señalizados con algún tipo de comunicación, con la hojita verde, no importa, puede ser que esté bien. Y bueno, cuando llegas al hotel te recibe el recepcionista, te cuenta algo de las acciones y de los esfuerzos que está haciendo el hotel. Llegaste a la habitación, tenés el cartelito que hace referencia a las sábanas, Claro, bueno, pero de cualquiera ahí a la sea. acción. Hasta que te llegás al baño y te vas a bañar y encontrás con eso y todo va teniendo una lógica. Claro. Ahora, si solo es la toalla, el cartelito de la toalla, y bueno, es bastante Sí. insuficiente. Es una buena práctica, que no está mal, pero cuando nosotros hablamos de gestión sustentable es la gestión completa del hotel. Dentro de la sustentabilidad también tenemos todo lo que es capacitación. Por un lado, sensibilizar, saber por qué hay que hacer esto, qué es lo que está pasando en el mundo, por qué es importante cuidar el agua, por qué es importante cuidar a los niños, bueno, infinidad de temas Sí, sí, obvio. que es muy importante que después el hotel tome decisiones para poder definir qué acciones va a hacer al respecto. María, me quedé con algo que vos dijiste al principio, esto de como usar el turismo como una herramienta en la conservación. ¿No me podrías explayar un poco más eso que dijiste? Porque la verdad que me quedé pensando. Bueno, en general la gente en una gran ciudad como puede ser Buenos Aires no está muy conectada con la naturaleza, ¿no? Es como, a ver, ¿de qué se trata? Y el turismo, ahora por suerte cambió, ¿no? Yo estoy hace 15 años en rewilding y cuando la primera vez hablé de un oso hormiguero, en Buenos Aires me miraban como diciendo, ¿qué es un oso hormiguero? ¿Para qué sirve un oso hormiguero? No, en cambio ahora, por suerte, la gente sabe más de nuestra fauna silvestre y va a hacer otro tipo de vacación que solo la vacación de mar, a tomar sol y el turismo más masivo. El turismo es una herramienta para cuidar la naturaleza en la medida de que uno vaya, conozca, y si la gente local te recibe, que es lo que nosotros más apoyamos, y como les comentaba, ¿no? Nosotros empezamos en lugares que no hay nada, o sea que tenemos que poner hasta el principio del turismo la idea de qué es el turismo en una persona que nunca viajó, porque está en el medio del monte o porque está lejos de cualquier ciudad. Tiene que ver también con la cultura y con el orgullo local. Cuando uno les hace ver lo valioso que es sus conocimientos y se lo puede mostrar al turista, el turista está tan agradecido de que alguien tan genuino les muestre su lugar que lo ayuda a cuidar. Y cuando ella comentaba sobre los hoteles, bueno, nuestros alojamientos que hacemos en los lugares son chicos porque son los primeros, es para empezar a motivar las inversiones o alguien que quiera acercarse, entonces todo es más fácil, ¿no? Porque en realidad son 4 carpas que tienen toallas que hay que llevarlas a 60 kilómetros para lavarlas. Entonces, todo eso se le va explicando a la persona que llegue. La persona que llega se siente súper atendida porque en realidad son 13 huéspedes o 14 huéspedes y 2 anfitrionas y estás en contacto todo el día. Entonces, es una forma de enseñar, es una forma de conectarte distinta al otro tipo de turismo. Entonces, desde ese lugar ayuda mucho también. En cualquiera de los parques que hacemos, alguien local que te muestra lo suyo y que ves que uno lo valora, es mágico. Nosotros, relacionado a esto, tenemos un punto en el estándar que apunta, voy a dar un ejemplo, o sea,
cuando entras al hotel en Salta, vos ideaste tu viaje a Salta, además, entras al hotel en Salta y resulta que los cuadros, la decoración es la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, no sé, el Danubio, o sea, no es que está mal, pero bueno, la idea es que uno pueda conectar con la identidad local, que es lo que sí pasa en estos destinos en donde Rewelding trabaja. Y bueno, en su mayoría ya eso lo van teniendo en el ADN, porque ahora, gracias a Dios, tenemos un poco más de conciencia de lo nuestro y cada vez estamos más orgullosos. Esto que mencionabas también de la fauna local, Sí. Y eso se va viendo y está muy bien. Pero antes, años atrás, sí, llegabas a hoteles y vos decías, pero pará, ¿el pasaje a dónde lo saqué? Por un lado, que Hoteles Más Verdes es una iniciativa argentina de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la HT, que nació en principio para los socios, ¿no? Como un servicio a los socios. Y bueno, con el diagnóstico, con el camino que fuimos avanzando en el principio, nos dimos cuenta que podía existir esta certificación, que hoy existe, que no es solo para socios HT, que esa es una de las cosas que dijimos, que no es solo para hoteles 5 estrellas, ¿no? Porque quien conoce la HT es como que asocia eso, ¿no? HT a hoteles 5 estrellas. Y que además también hemos aprovechado la oportunidad y no solo hoy certificamos hoteles en Argentina, sino también que lo hacemos en Uruguay y Paraguay. Ya hay varios hoteles certificados en esos destinos y estamos súper contentos. Nuestro estándar lo que propone es qué es lo que hay que hacer y no cómo, entendiendo que cada empresa hotelera va a resolver o va a cumplir ese requisito de la mejor manera, ¿sí? Sabiendo de que, bueno, es la propia empresa la que sabe cómo hacer las cosas, que es un camino del compromiso, no de la perfección, y que nosotros estamos para acompañarlos. Es una herramienta que entendemos que funciona, que es una herramienta regional, y que si bien en el mercado hay otras herramientas similares, tal vez fueron diseñadas en otras partes del planeta. Y creo que esto, ¿no? De identificarnos con lo nuestro, me parece que está buenísima esta oportunidad que hemos encontrado con los países colegas para que esto funcione. Y por otro lado, otra de las grandes acciones que nosotros hacemos es nuestro concurso de hotelería sustentable, que ahora estamos lanzando la 13ª edición, y que bueno, también en un principio era solo para Argentina. Los primeros 10 años concursaron estudiantes y alojamientos turísticos de Argentina. Para la 10ª edición incorporamos Uruguay y Paraguay, y el año pasado incorporamos a Chile. Así que para mí es un orgullo saber que la marca crece, que se reconoce a nivel regional, en el sector y también en otros sectores de la economía. Y bueno, que estamos acá para seguir aprendiendo, que creo que eso es lo importante, y seguir contribuyendo como actores del sector. Bueno, y yo los invito a que vengan a conocer nuestros parques, así ven de primera mano. Estamos en Esteros de Liberá, en el Impenetrable, en Patagonia Azul, que está cerca de Comodoro, y en Parque Patagonia, que está cerca de Cuadra de las Manos. En los 4 proyectos van a ver el resultado del trabajo de la Fundación. No es que van a ir a la estación biológica, pero sí van a ver, hay senderos hechos, hay emprendedores locales trabajando, hay orgullo por el lugar, y Argentina es maravillosa paisajísticamente y estos lugares son increíbles y bien distintos todos. Así que bueno, están todos invitados. Si les quedó alguna duda sobre el turismo o el ambiente en el episodio de hoy, nos pueden hablar en las redes de Report. Muchas gracias por escuchar, denle like al video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo episodio de A Fondo, el podcast de Report.